Solemos vivir bajo la creencia de que somos seres puramente racionales que tienen y que poseen un cuerpo. Ustedes saben que en estos episodios del podcast Entre Mates y Mantras vamos cuestionando un poco estas ideas. Nos gusta cuestionar muchas de estas cosas. Y hoy en este episodio en particular te traigo un poquito de info sobre eso para que vayamos desarmando, porque actualmente la ciencia invierte esta lógica. Lo que nos dice es que aproximadamente el 80% de la información, que es un montón, viaja del cuerpo al cerebro y no al revés. ¿Esto qué significa? Que en la gran mayoría de los casos es tu cerebro el que interpreta la información que el cuerpo envía. Si tus hombros están cerrados, tu mandíbula está apretada, tu respiración está entrecortada, lo más probable es que tu cerebro concluya que estás en una situación de peligro y por ende la reacción que envía es acorde a la de protegerte. Es acorde a esa interpretación que hace según la información que envía tu cuerpo. Y es importante saber esto porque significa que nosotros de alguna manera podemos entrenar nuestro cerebro e incluso entrenar nuestra mente para reaccionar de determinadas maneras. Siempre, como me gusta aclarar en todo momento, cuando hay situaciones que complican nuestro día a día, es necesario recurrir a profesionales para que esto se haga de forma personalizada, obviamente, de forma progresiva y de forma segura. Pero existen muchas herramientas que nosotros podemos usar para que esa información vaya de nuestro cuerpo a nuestro cerebro y poder gestionar mejor ciertos pensamientos, ciertas emociones. Porque acá la pregunta no es qué estoy pensando en este sentido, sino qué señal le está mandando mi cuerpo a mi cerebro en este momento para que mi cerebro mande una reacción e interprete algo que quizás sea una sensación negativa o interprete que estamos en peligro. Entonces, a veces, cuando queremos cambiar nuestras reacciones, no podemos solo hacerlo con el pensamiento, sino que podemos utilizar nuestro cuerpo para entrenar nuestro cerebro. Y el laboratorio entonces empieza a funcionar cuando dejamos de ver el cuerpo como una herramienta que usamos y lo empezamos a ver como un lugar donde se originan nuestras respuestas emocionales. Todos tenemos una forma particular de armarnos o de presentarnos o de pararnos frente a la vida. Algunos nos armamos desde la rigidez, como si tuviésemos un escudo adelante o como si fuésemos un escudo humano. Otros desde el colapso, como si nos hundiéramos bajo el peso de las responsabilidades. Y esta configuración física es tu zona de confort también, porque es lo conocido. Como decimos siempre en otros episodios, nuestro cerebro ama lo que conoce. Pero fíjate qué pasa cuando te enfrentas a algo que no controlas, como puede ser un imprevisto doméstico, un mail del trabajo que no esperabas, una crítica que no te cayó muy bien. Entonces tu cuerpo dispara automáticamente una postura de defensa, una tensión, por ejemplo, en la base del cráneo, la zona de la cervical, una tensión en la zona abdominal, que no son consecuencias del problema, sino que son las formas en que tu sistema nervioso aprendió a procesar esa información y enviar esas señales a tu cuerpo, esas respuestas. Son patrones que se repiten porque es lo conocido y porque lo conocido es seguro, manejable, es certero, digamos. Y entonces la primera herramienta concreta que voy a dejarte no tiene que ver con tratar de relajarse, porque pedirle a alguien que está estresado que se relaje es generarle más estrés, sino de notar cuánta fuerza estás haciendo de más con tu cuerpo. Por ejemplo, ¿cuánta presión hay en esto, en tus manos en este momento si estás sosteniendo algo? Si los dedos de tus pies están agarrando el calzado, se están aferrando al calzado. Todo eso es excedente de energía y es ruido, es información para tu cerebro. Cada milímetro de tensión innecesaria le confirma a tu sistema nervioso que tiene que estar alerta. Entonces, la herramienta puntual es elegir conscientemente soltar ese
10% de fuerza que está sobrando. Al quitar ese excedente, le estás quitando el combustible a la emoción de urgencia. El aprendizaje real no sucede cuando acumulamos información, sino cuando logramos generar una respuesta distinta ante un estímulo conocido. Si cada vez que sentís frustración tu cuerpo se cierra y vos ejecutás esos cerrándote o bloqueándote, estás reforzando esa conducta. El laboratorio lo que te propone es hacer una pausa, hacer una observación y cuando sientas el impulso de esa reacción de cerrarte, quedarte físicamente quieta por 3 respiraciones, no cerrarte, quizás al contrario, te puedes abrir, no para dejar de sentir, sino para observar cómo ese impulso nace del cuerpo y cómo vos desde ese espacio de quietud puedes desarmar ese patrón automático. Este reaprender del que hablo muchas veces te permite elegir una postura de mayor apertura o mayor suavidad. Entonces, desde tu cuerpo vos estás enviando una señal a tu cerebro de que estás en un lugar y en un momento seguro y que no es necesario que mande todas esas respuestas de alerta. Si logramos cambiar esa entrada sensorial, ese input, el cerebro se ve como obligado a recalcular esa emoción. Tiene como que empezar a revisar de nuevo cuáles son los recursos con los que cuenta para esta nueva información que vos le estás dando. Es una herramienta de emergencia. Si estás atrapada en un bucle mental de preocupación, cambia tu configuración física drásticamente. Salí del plano visual que estás mirando, estira los brazos, busca una postura que tu mente no asocie con ese problema y vas a ver que a romper ese patrón es como que desactivas la emoción. Quizás no pasa la primera, no pasa la segunda, pero cuando empezás a repetir eso, el cerebro dice, ah, ok, bueno, esto es distinto, podemos reaccionar distinto, la información es distinta, vamos a ver con qué otra información nos encontramos que no sea la conocida. Al principio es realmente muy agotador, lo he vivido en carne propia y hasta el día de hoy lo sigo haciendo en muchas ocasiones, enviar respuestas, enviar señales distintas a mi cerebro para que responda distinto. Y al principio es muy agotador y bastante frustrante, pero te aseguro que funciona. Y esto lo que significa es que lo chiquito forma parte del todo. Esa microintervención en tu postura, suavizar la mirada, registrar el apoyo de tus pies, bajar los hombros, tiene un efecto como un efecto cascada, vamos a llamarle. Entonces, tu postura ante el mundo es esto, deja de ser una reacción por inercia para convertirse en algo que vos estás creando. Como te decía, el tema es súper complejo, es súper amplio, lo vamos a ir desarrollando desde distintos lugares a lo largo de los episodios, pero quiero que te quedes con esta idea, la idea central de que hay muchísima información más de la que nosotros creemos que viaja del cuerpo al cerebro, que era lo que te decía al principio, y no al revés, y que trabajando de manera consciente sobre nuestras conductas corporales, sobre nuestra postura física, podemos cambiar la respuesta de nuestro cerebro porque hace otra interpretación. No es que cambia la respuesta porque sí, sino que hace otra interpretación de lo que vos le estás mandando porque lo que vos le estás mandando es distinto. Al principio, como te decía, cuesta, cansa mucho porque empieza a usar recursos nuevos, empiezan a activarse procesos nuevos de reaprendizaje, esta palabra que uso un montón, empieza a buscar quizás herramientas con las que no contaba, entonces es un cerebro mucho más activo en generar respuestas nuevas. Entonces es algo que se hace con paciencia y como digo siempre, en el caso de que haya obstáculos en tu vida que creas que necesitan ayuda de un profesional, que esto lo puedes ir haciendo también con acompañamiento de un profesional. Pero en principio son herramientas súper valiosas que sirven para esto, para empezar a cambiar las reacciones que envía nuestro cerebro al cuerpo, porque en realidad que parten en el sentido contrario, parten de nuestro cuerpo al cerebro. Así que te agradezco por llegar hasta acá, por animarte a mirar debajo de la superficie de tus reacciones
La invitación de hoy es bastante técnica, bastante concreta y es que te conviertas en observadora de tu propia inercia, de tu propia automatización y que no intentes ser mejor, sino que intentes ser más consciente de dónde estás forzándote ahora, dónde está puesta tu energía de sobra, digamos, y que empieces a tener esto en cuenta. No sos víctima de tus emociones, sino que sos arquitecta de la biología también que sostiene tus emociones. Si empezás a suavizar tu cuerpo, que es este canal, esta diferencia que hago siempre entre herramienta y canal, la vida empieza a fluir de otra manera. Y eso es lo que yo llamo el laboratorio de conducta o el MAT como laboratorio de conducta cuando aplicamos todo esto a la práctica de yoga. Esto está en tus manos. Como te decía yo, a veces necesitamos más o menos ayuda, pero está en tus manos, empieza por vos. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio. Te mando un abrazo enorme.